¿Qué es cuando el cáncer se originó en la próstata y fue al hueso y ahora está en el hígado? Bueno, cuando un hombre recibe un diagnóstico de cáncer de próstata, desde esta mirada biológica no se interpreta como un error, como una falla del cuerpo, o que a la próstata se le antojó la gana de crecer de la nada, o porque el cuerpo hace las cosas porque sí, sino siempre es una respuesta a un conflicto muy profundo relacionado con la masculinidad, con la sexualidad, la procreación, el rol que tenés como hombre, ¿sí? Dentro del clan, porque a ver, la próstata biológicamente está ligada al acto de fecundar, a la perpetuación, al linaje, al sentirme apto como macho reproductor biológicamente hablando. Entonces, para que un tejido prostático empiece a crecer, empiece a proliferar y forme un adenocarcinoma, la persona tuvo que haber vivido sí o sí previamente un conflicto biológico inesperado, dramático, agudo, vivido en soledad, que está relacionado con no poder procrear, sentirme impotente sexualmente, tener problemas de erección, infertilidad, haber pasado por una vasectomía, por ejemplo, que para el inconsciente puede interpretarse como una especie de interrupción de la función reproductiva, o incluso, vivir una situación donde tu hijo no puede generar descendencia porque no quiere tener hijos, porque no puede, porque hubo abortos o porque, digamos, el linaje parece de alguna manera como cortarse, como que se interrumpe la descendencia, ¿sí? Y esto el cerebro biológicamente lo vive como una amenaza a la continuidad de la especie. También pueden existir conflictos del tipo de apareamiento, sentir que no puedo aparearme, que ya no soy elegido, sentir rechazo sexual, abandono, infidelidad, competencia con un hombre más joven, más fuerte. Hammer decía, me dejó por un hombre más joven, ¿sí? Sentir que perdiste tu lugar como hombre frente a esa mujer, vivir humillaciones, vivir sometimientos, ¿sí? En vivir, digamos, una experiencia fea, digamos, con una figura femenina dominante, tu esposa, tu pareja, tu madre, cualquier mujer ante la cual el hombre se siente de alguna manera como disminuido, se siente reducido, ¿sí? Todo eso impacta en la próstata, ¿sí? Porque el cerebro interpreta que hay que aumentar la función reproductiva, aumentando la producción de tejido glandular prostático, ¿sí? Para poder intentar de alguna manera mejorar u optimizar esa capacidad de fecundación que tiene ese hombre, ¿sí? Ahora bien, después de muchas personas de que reciben el diagnóstico de cáncer, desencadenan, por ejemplo, un cáncer de hueso, ¿sí? Pero no es que se hizo una metástasis o que las células viajaron de la próstata al hueso, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Desde esta lógica, desde esta comprensión biológica, no se interpreta como que las células puedan viajar de tejidos a otros tejidos porque son hojas embrionarias distintas, cerebros distintos, entonces no viaja mágicamente de un lugar al otro, ¿sí? Porque la próstata no tiene nada que ver biológicamente con el tejido óseo desde ningún punto de vista. Lo que ocurre es que el diagnóstico, el miedo, la sensación de derrota, el sentirse, digamos, condenado, incapacitado como hombre, eso puede activar ese conflicto en los huesos que es completamente diferente, ¿sí? Es un conflicto de desvalorización, no me siento apto, el hombre empieza a sentir que no sirve, que no vale, que no es suficiente, que no es capaz, que no voy a poder, mi cuerpo me jugó una mala pasada, me traicionó,
no estoy a la altura de la circunstancia. Y todos esos conflictos impactan, por supuesto, en el área de los huesos, en la estructura ósea, porque el hueso representa justamente el valor, la estructura, el sostén, el soporte, el movimiento, el desempeño, el rendimiento. Entonces, en esa fase activa, el hueso va a empezar a desmineralizarse, a necrosarse, a descalcificarse. Todo esto es silenciosamente, es asintomático, para intentar adaptarte biológicamente a esa sensación de inutilidad o de desvalorización, para reforzarlos y hacerlos más óptimos, más aptos. Cuando la persona resuelve el conflicto o baja la intensidad del conflicto de alguna manera o lo resuelves parcialmente, el organismo entra en una fase de reparación, aparece inflamación, dolor, edema, aumento de la actividad celular o recalcificación, remineralización, para poder rellenar todos esos huesos que se necrosaron en la fase activa, ¿sí? Y la medicina tradicional lo interpreta como una metástasis ósea. Si vos no hubieses tenido el cáncer de hueso, te decían que tenías una osteoporosis y punto, ¿está? Entonces, son conflictos biológicos completamente distintos, ¿sí? Y lo otro que mencionás relacionado con el hígado, no es que el cáncer de próstata o de hueso se vaya al hígado, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Lo que generalmente sucede es que luego del diagnóstico, vivo mucha angustia, preocupación por mi supervivencia, empiezo a pensar, empiezo a hacerme la cabeza, empiezo a estar preocupado, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo voy a pagar el tratamiento? ¿O no voy a poder seguir trabajando? ¿Quién va a sustentar a mi familia? Lo voy a perder todo, me voy a quedar sin recursos. Y ahí se activa un conflicto biológico de carencia, de inanición, de hambruna, de miedo a morirse de hambre, o de que perdí o me quedé sin recursos. Entonces ahí el hígado, o ese conflicto impacta en el hígado empieza a crecer, porque es el órgano, digamos, que administra las reservas y la supervivencia. Entonces el cerebro, biológicamente hablando, ordena aumentar la función hepática, puede generar un nódulo en el parénquima hepático para aprovechar mejor el recurso percibido como escaso, como poco, ¿está? Y eso puede generar esa proliferación celular en el parénquima del hígado. Muchas veces la persona también con el diagnóstico de cáncer deja de comer azúcar, deja de comer carbohidratos, empieza a hacer dietas estrictas, y todo eso también puede activar el hígado, ¿está? La persona empieza a perder peso y tu biología interpreta como que falta el alimento, ¿sí? Todo esto lo vive con miedo. Entonces el cuerpo entra en un estado de amenaza, de supervivencia, de alerta. Por eso, desde esta mirada, no se trata de que un cáncer se pone a caminar, se disemina, se propaga o hace lo que se le antoja la gana por el cuerpo, sino que son distintos conflictos biológicos que se activan en diferentes tejidos, según el tipo de vivencia, según la percepción de esa persona, según cómo experimenta todo eso. Y bueno, son diferentes etapas del proceso, diferentes impactos, y por supuesto que cada necesidad o cada impacto, cada conflicto biológico, lo vamos a ver reflejado en diferentes áreas de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no es que viaja de un lugar al otro, porque primero no tiene ni cómo viajar, y es algo, digamos, ridículo, la teoría de la metástasis, o el creer que una célula que está controlada por el tronco cerebral, o un hepatocito, o una célula prostática va a viajar, se va a transformar en célula de hueso que está controlada por otro cerebro. Eso no existe, ¿sí?